Bienvenidos a esta presentación sobre la rama legislativa en la Constitución Política de Colombia. Mi nombre es Alejandro Salazar. Un saludo para mis compañeros de Constitución Política de la Universidad Industrial de Santander, de la carrera de Filosofía. Hoy exploraremos juntos el papel fundamental que desempeña el Congreso en el marco de nuestra Constitución. Abordaremos su estructura, funciones y cómo influye en la vida cotidiana de los colombianos. Comencemos este viaje para entender mejor cómo se construye y se fortalece nuestra democracia. ¿Qué es la rama legislativa? La rama legislativa es una de las tres ramas fundamentales del poder público en Colombia. Su principal función es la elaboración y aprobación de leyes que rigen el país. El Congreso de la República de Colombia, como representante del pueblo, juega un papel crucial en el sistema democrático. A través de sus funciones legislativas y de control político, asegura que las decisiones gubernamentales reflejen la voluntad de los ciudadanos y supervisa el cumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo. La rama legislativa en Colombia está constituida por el Congreso de la República. Se compone de dos cámaras, el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Los senadores y representantes son elegidos mediante voto popular en elecciones que se celebran cada 4 años. Cada ciudadano colombiano tiene derecho a participar en estas elecciones. El Senado está conformado por 108 senadores. De estos 100 son elegidos a nivel nacional por el pueblo, 2 por las comunidades indígenas. Adicionalmente se eligen 5 senadores para representar la circunscripción de las Fuerzas Armadas y otros sectores especiales, y un senador para representar a los colombianos en el exterior. Por otro lado, en la Cámara de Representantes está compuesta por 172 miembros, quienes son elegidos por circunscripción territorial. Además, hay 4 representantes elegidos por comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, y un representante para los colombianos en el exterior. Dentro de las funciones de la rama legislativa podemos ver la elaboración de leyes. Una de las funciones primordiales del Congreso de la República es la creación de leyes. Estas leyes regulan diversas áreas de la vida social, económica y política del país. Por otro lado está el control político. El Congreso ejerce control sobre el gobierno y sus actos. Esto incluye la vigilancia de la administración pública y la rendición de cuentas de los funcionarios del Ejecutivo. En tercer punto, vemos la representación. Los senadores y representantes actúan como intermediarios entre el pueblo y el gobierno, canalizando las demandas y preocupaciones de los ciudadanos. La cuarta, una función constituyente. El Congreso tiene la capacidad de reformar la Constitución. Estas reformas pueden ser propuestas y debatidas dentro del ambiente legislativo. Y en quinto lugar, la aprobación del presupuesto. El Congreso revisa y aprueba el presupuesto anual presentado por el gobierno. Esta función es crucial para la asignación de recursos y la planificación fiscal del país. Ya habiendo conocido algunas de las funciones de la rama legislativa, vamos a profundizar un poco dentro del punto de la elaboración de leyes. ¿Cómo es el proceso de formación de leyes? En la primera etapa se da la iniciativa legislativa. El proceso de creación de una ley en Colombia comienza con la iniciativa legislativa. Esta puede ser presentada por los miembros del Congreso, el Gobierno Nacional, las Altas Cortes, el Procurador General, el Defensor del Pueblo o por los ciudadanos mediante mecanismos de participación. En segunda etapa se da un debate y aprobación en comisiones. Una vez presentada la iniciativa es asignada a una de las comisiones permanentes del Congreso, donde se discute y se evalúa en detalle. Esta etapa es crucial para el análisis técnico y político del proyecto. En la tercera etapa se da el debate y aprobación en plenarias. Después de ser aprobada en la comisión, la propuesta pasa a las sesiones plenarias de cada cámara, Senado y Cámara de Representantes, para su debate y votación. Debe ser aprobada en ambas cámaras para avanzar. Después de avanzar en la tercera etapa, vamos a la cuarta, que es la conciliación. Si el Senado y la Cámara de Representantes aprueban versiones diferentes de la propuesta, se forma una comisión de conciliación para armonizar las discrepancias y acordar un texto final. En la quinta etapa, que es la sanción presidencial, el proyecto de ley aprobado por ambas cámaras es enviado al presidente de la República para su sanción. El presidente puede sancionar la ley, objetarla por inconveniencia o por inconstitucionalidad.
En su sexta etapa y final se da la promulgación y publicación. Finalmente, una vez sancionada, la ley es promulgada y publicada en el Diario Oficial, entrando en vigor como parte del ordenamiento jurídico colombiano. Ya habiendo conocido un poco de cómo se crean, cómo se aprueban las leyes en nuestro país, es importante saber cómo nosotros como ciudadanos podemos participar en la rama legislativa. La participación ciudadana es fundamental en el proceso legislativo. Permite que las voces y necesidades de los ciudadanos sean escuchadas y consideradas en la creación de leyes. Varios de los mecanismos de participación son los siguientes. En primera instancia podemos ver las votaciones. Los ciudadanos eligen a sus representantes en el Congreso a través del voto. Este es el medio principal para influir en la composición de la rama legislativa. En segunda instancia, iniciativas legislativas populares. Los ciudadanos pueden proponer proyectos de ley a través de iniciativas legislativas populares, reuniendo firmas que respaldan la propuesta. En tercer punto, audiencias públicas. El Congreso organiza audiencias públicas donde los ciudadanos pueden representar sus opiniones y testimonios sobre temas legislativos específicos. Cuarto, referendos y plebiscitos. Los referendos y plebiscitos permiten a los ciudadanos votar directamente sobre temas importantes o reformas legislativas. Y quinto, peticiones. Los ciudadanos pueden presentar peticiones formales al Congreso sobre cualquier tema de interés público o privado. Y por último, es bastante importante reconocer el impacto de la rama legislativa en nuestro país, Colombia. El impacto es significativo al promulgar leyes que han fortalecido el marco económico, garantizado la reparación a víctimas del conflicto armado mediante la restitución de tierras, promovido los derechos humanos y facilitado la justicia transicional. Además, ha contribuido activamente a la protección del medio ambiente mediante legislaciones que fomentan prácticas sostenibles y la conservación de recursos naturales. Dos ejemplos de procesos legislativos exitosos en Colombia son, en primera instancia, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 del 2011. Esta ley fue creada para ofrecer reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia y para restituir las tierras despojadas durante el conflicto. Fue un proceso legislativo complejo que implicó la discusión y aprobación de medidas para garantizar la justicia transicional y la restitución de derechos a millones de personas afectadas por el conflicto armado. Y segundo, Ley de Financiamiento, Ley 1943 de 2018. Esta ley fiscal fue diseñada para reformar el sistema tributario colombiano y promover el crecimiento económico. Incluyó medidas para simplificar el sistema tributario, incentivar la inversión y mejorar la competitividad empresarial. Fue resultado de un proceso legislativo que involucró negociaciones y ajustes para equilibrar las necesidades económicas del país con las expectativas de los diferentes sectores y grupos de interés. No lo olvidemos, tener el conocimiento sobre la rama legislativa de nuestro país es bastante importante, desde cómo se crean las leyes, el cómo podemos participar y lo que hemos logrado a nivel de nuestra historia con todo lo que es o lo que nos brinda la Constitución Política de Colombia. Muchas gracias.